para que esa conexión y ese intercambio de ideas se dé de forma masiva. Es decir, vivimos más que nunca en esta situación en la que hoy en día prácticamente todas las personas pertenecen a comunidades virtuales que se sustentan de alguna forma en una arquitectura de la participación. Y que además nosotros mismos podemos ser nuestros prescriptores de contenidos, como sucede en Twitter, por ejemplo, y no tenemos esa recepción de la información tan jerárquica o en cascada como venía antes, por ejemplo, al encender la tele. Y además una característica también muy interesante de las sociedades modernas es que podemos participar en estos debates que se generan. Por ejemplo, en Twitter podemos interactuar con celebridades, Science Stars, ¿no? Por ejemplo, con Neil deGrasse Tyson y este tipo de gente. Bueno, y simplemente esto, comentar que esta sociedad red no solo tiene sentido entendida para la divulgación de la ciencia, sino que incluso también tiene cabida en el propio desarrollo de la ciencia. Es decir, por ejemplo, aquí os he señalado el proyecto Galaxy 2 de Zooniverse, que es un proyecto de ciencia ciudadana que invitaba a los ciudadanos a catalogar galaxias en base a su morfología. Entonces, digamos que por unas cuestiones cognitivas resulta que podemos identificar mejor con nuestra visión, un cerebro humano, estas imágenes que no una inteligencia artificial que esté programada para ello. Entonces, esto es una nueva forma de hacer ciencia. También hay un caso muy curioso que me gusta mucho y es que es este que señalo aquí. Esta es una fotografía que tomó un fotógrafo en Malasia que salió a dar un paseo y una fotografía de una crisopa, y resulta que un investigador desde otra parte del mundo buscó en la red Flickr una imagen para su trabajo. No sé si era la tesis doctoral o algún trabajo, no sé exactamente cuál, y resulta que se dio cuenta de que era una nueva especie. Habían descubierto una nueva especie. Entonces, esta sociedad red sirve también para el avance de la ciencia. Y luego, en cuanto al tema de divulgación en particular, sí, yo venía a hablaros de la plataforma YouTube, porque, como os comentaba antes, ha tenido unos resultados de impacto sin precedentes, ¿no? Hay millones de usuarios que siguen cuentas que popularizan todos estos contenidos complejos de la ciencia y de la física en particular. Yo estoy segura de que a vuestros estudiantes han estado mirándose los vídeos de Quantum Fracture y a partir de ahí han aclarado muchos conceptos de la física. Perdón. Y sí, decir que él es el divulgador de la física de nuestro país por excelencia en esta plataforma es muy bueno. Y decir, sí, es una maravilla. Y decir que aquí destaca la potencia de las aplicaciones actuales que yo decía antes, es decir, las tecnologías de bolsillo que permiten al usuario dar el salto al medio audiovisual de forma autónoma, con economía de medios y en un breve espacio de tiempo. Es decir, yo ahora mismo tengo más tecnología en este teléfono móvil que cuando se rodó Jurassic Park. Y luego os he puesto también el ejemplo de Netflix, que es una película que está rodada íntegramente con un iPhone. Es decir, se pueden hacer virguerías con nuestra tecnología de bolsillo. Lo que también sucede es que este mecanismo de difusión plantea nuevos retos y despierta algunas consideraciones controvertidas. Algunas personas con las que he estado hablando, del mundo académico y tal, pues sí que se detectan algunas preocupaciones, o me han expresado algunas preocupaciones de ese tipo. Pues, por ejemplo, se plantean de qué manera los youtubers científicos benefician a la comunidad científica. Esto todavía es algo que no está estudiado como tal,
desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia o de la sociología de la ciencia. Luego también está la preocupación común, que no solo se adscribe a este campo, de que si se transmite una imagen realista de la ciencia o no, pues bueno, eso es discutible, pero es discutible también en otros ámbitos, cuando leemos una pieza de divulgación o cualquier otra cosa. Eso, bueno, funciona un poco para varios ámbitos. Y luego también, por supuesto, yo creo que la preocupación por excelencia es qué garantías se ofrecen acerca de la información científica, es decir, cómo se obtiene una credibilidad cuando tú estás divulgando ciencia en YouTube, porque esto es algo que lo puede hacer cualquiera. Entonces, por ejemplo, en el caso de Quantum Fracture, él sí que tiene una persona, un asesor que le revisa su contenido, etcétera, etcétera, pero hay otra gente que no. Entonces ahí, claro, la cosa es un poco controvertida. Ahora mismo no sabría responder a todas estas preguntas, pero sí que puedo deciros que, por ejemplo, esta es una imagen de José Luis Crespo, de Quantum Fracture, que creo que fue el año pasado a un congreso en Granada, y es una imagen que dio la vuelta al mundo. O sea, él se fue a pedir un café a la máquina de café y ahí se le sentaron un montón de estudiantes para hacerle pues preguntas acerca de física. Entonces, algo sí que se puede extraer de aquí, y es que vocaciones sí se están generando en este sentido. Como mínimo vocaciones. Luego ya que la ciencia que se divulga sea más o menos realista es otra historia. Y bueno, pues sí, ahora os cuento un poquito mi experiencia con el canal de YouTube. Todo lo que yo he aprendido, sobre todo, es a base de ensayo-error y a base del feedback que me han dado pues los espectadores o los amiguetes, etcétera, etcétera. Yo empecé en radio, en el Café Cuántico, no sé si alguien lo conoce. Bueno, era un programa, un podcast que tuve durante unos cuantos años y estaba muy chulo. La radio además engancha y hace que tengas que improvisar, porque claro, tú estás ahí en el aire y eso no se puede editar. Entonces es un ejercicio muy bueno para enfrentarte a la comunicación de la ciencia, así en vivo y en directo. Entonces, bueno, lo que tiene la radio es que es un ambiente seguro, porque no estás frente a la gente que te está mirando así, ¿no? Como me estáis mirando ahora. Entonces, esto ya a mí en general siempre me ha resultado más tenso ponerme delante de una audiencia, pero bueno, yo empecé así, yendo a varias radios posteriormente, y luego pues ya se me ocurrió, me llamaron y tal, y ya empecé a dar alguna charla y demás. Y ya, bueno, pues algunos amiguetes ya me decían que por qué no hacía YouTube, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, en el programa de radio hace años ya había contactado con Quantum Fracture y con otros para hacerles alguna entrevista telefónica. Por aquel entonces no eran tan conocidos como ahora, que son Science Stars aquí y en todo el mundo. Y bueno, y a partir de ahí me dije, bueno, pues mira, voy a probar con el canal. Se me ocurrió ese nombre, así fue un poquito a la ligera. Y bueno, y entonces deciros que en cuanto empecé a consultar con alguna persona para que me asesorara y tal, pues me dijo que esencialmente los elementos que hacían falta eran un teléfono móvil, un juego de luces muy recomendable y un micrófono para que se escuchara bien. O sea que eso sí que marca la diferencia entre tener más o menos espectadores. Es decir, que la calidad del sonido sea buena y que estés bien iluminado, eso es básico. Y bueno, yo todos los vídeos los grabo con mi teléfono móvil, la imagen es bastante buena, parece que alguna vez lo he dicho y la gente se ha sorprendido. Pero sí, se pueden hacer virguerías con lo que tenemos hoy en día. Y básicamente para todos los vídeos, bueno, esto es trivial, pero hay que decirlo. Simplemente pues que hay que planificarlos, pensar en un tema, en guión. Luego con el tiempo yo ya he dejado de tener guión, simplemente me apunto unas ideas básicas
cuando ya no estás tan tensa delante de la cámara, te sale más natural. Luego, eso, editar el contenido es lo más farragoso y difundirlo. Difundirlo yo creo que es mi asignatura pendiente, o sea que me veré la charla que dio Laura Morrón, la que tuvisteis aquí, que claro, no estaba en Sevilla, no pude asistir, pero esa parte ya me cuesta más. Entonces, os comento alguna cosilla para ahorraros tiempo, por si a alguno le apetece iniciar su propio canal, decir pues algunos gazapos que yo cometí. Entonces, yo al principio hice un vídeo que era física cuántica versus física clásica, si se trataba de una cuestión de escala. Y bueno, y entonces aprendí a manejar el Final Cut Pro X, porque yo trabajo con Mac. Si no podéis utilizar el Premiere, dicen que es más intuitivo, yo no lo sé porque aprendí uno y ya no voy a aprender otro más. Fui autodidacta, en un fin de semana podéis aprender uno de estos programas y bueno, y yo me grabé con el teléfono móvil y me di cuenta al final, cuando ya tenía hecha toda la grabación, de que estaba mirándome al centro de la pantalla. Entonces, claro, durante todo el vídeo se me ve mirando hacia un lado. Entonces esto fue, o sea, la sensación para el espectador es horrorosa y encima ahí también tengo quizá las luces muy encima y aparezco ahí blanca como un fantasma. No sé si, bueno, sabéis lo que es un croma. Un croma es esta pantallita verde que ponéis detrás de vosotros cuando os rodáis para poder intercambiarla. Yo sabía que quería estar en una nave espacial, así que le pedí a un compañero que me diseñara una nave espacial y me la puse detrás. El croma, bueno, luego hablaré más adelante cómo es el croma que tengo ahora porque es muy chulo. Y bueno, pues para el primer vídeo, lo típico, estaba ahí súper tensa, me pinté, me maquillé, me puse ahí unos colores que luego no me reconozco. Os aconsejo que no hagáis eso, que seáis naturales, que es lo que mejor funciona y lo que más le gusta también al espectador. Y bueno, y eso, y cuando vi el resultado me pareció horroroso, pero me dije, mira, lo voy a publicar porque ya sabéis todos que en la vida moderna nadie tiene tiempo de nada, así que dije, ya el segundo saldrá mejor. O sea que una cosa importante para hacer YouTube es no tener demasiado sentido del ridículo y lanzarse a publicar, y ya está. Y si se es muy perfeccionista, pues creo que este no es su plataforma, ¿de acuerdo? Bien, también el primer vídeo es que era un poco demasiado ambicioso, ahí entrevisté a 3 personas. El tema que os comentaba antes de la credibilidad, yo en mi caso me la gano porque siempre, o sea, tengo el formato de entrevista, siempre escojo a una persona del mundo de la investigación y yo creo que esto valida la información científica. Uy, a ver un segundo, sí. Que tengo aquí apuntadas unas cosas y se me han ido. Vale. Y bueno, y luego una serie de aberraciones estéticas totales, como ese logo gigantesco y no sé, unas cosillas así que me he dado cuenta después. Luego, esto, por suerte, la gente, cuando publicas algo en este tipo de plataformas, como estás expuesta al escrutinio público, pues te dan muchísimos consejos, mucho feedback. También hay trolls, te dan tus primeros dislikes. Hay que pasar de eso. Yo ya estaba acostumbrada por el café cuántico, porque siempre subíamos los podcasts. Y bueno, pues está bien también tener haters, ¿no? Eso da cierto caché. Y el resultado del vídeo también es que pesaba cientos y cientos de gigas, o sea, una barbaridad. Entonces yo ahí me pasé tratando de meter efectos y cosas así. Os aconsejo que empecéis por lo sencillo para, una vez sepáis manejar las herramientas, luego ya poder innovar y otras cosas. Es como la escritura o cualquier otro ámbito. O sea, más vale dominar lo estándar y luego ya probar a salirse un poquito de ahí. Bien, y luego ya enseguida me empiezo a enfrentar a las siguientes decisiones. La duración de los vídeos, por ejemplo, dicen que
que los vídeos de unos 4 minutos funcionan mucho mejor. O sea, funcionan mucho mejor en cuanto a que tienen más visualizaciones. Yo en mi caso no lo podía hacer así por respeto a los entrevistados, porque si no se quedaba en nada el vídeo, y yo personalmente creo que para un vídeo de ciencia, como el público es ya específico, es un sector específico, creo que si se sientan a verlo lo van a ver igual, o sea que yo creo que unos 10 minutos es un tiempo razonable. Y luego yo también en los vídeos pues se me ocurrió meter una música así como de heavy metal al final del vídeo. Esto pues la gente se me quejó mucho, aquello parecía al final de la peli de Blade. Hice así unos títulos de crédito en ese plan. Esto me lo han criticado, yo os lo traslado porque así vais a ir más rápido, y esto también es verdad. Al acabar de ver un vídeo mío era como si ya terminase toda la historia. Sin embargo, yo creo que el ecosistema de YouTube requiere que haya una continuidad, es decir, que al final del vídeo plantees unas preguntas y tal para dejar abierto, para invitar al espectador a que vean tu siguiente vídeo. Bien, así que eso, lo que decía antes, recomiendo menos trabajo de producción, porque yo me emocioné demasiado, y más publicaciones. Y además se ve que el algoritmo de YouTube premia el hecho de que tú publiques más y que publiques con cierta regularidad. O sea, te premia, significa que posiciona tus vídeos mejor y los saca también en sus anuncios. Bien, luego... sí, esto ya empecé aquí de hablar de contenidos complejos. Antes estábamos comentando en el café que habíais tenido alguna charla con muchas fórmulas y demás. Yo alguna vez he escuchado, esto no es necesariamente verdad, pero alguna vez he escuchado que el número de lectores de tu libro de divulgación es inversamente proporcional al número de fórmulas que incluyas en el libro. Es decir, yo empecé poniendo formulitas y cositas así y creo que no funciona tanto. Yo ahora el material que utilizo es muchísimo más sencillo, por ejemplo, de este tipo. Si estoy hablando de longevidad, pues pongo a la señora más longeva que conocemos, o si estoy hablando de rebanadas para hablar de secciones o de hipersuperficies del universo, pues cojo y pongo a una persona ahí cortando unas rebanadas de pan. Y creo que este material tan sencillo funciona muchísimo mejor para asentar los conceptos complejos de la física. Esa es mi opinión. Esto, insisto, no es una ciencia exacta, cada uno divulga a su manera, hay divulgación de nivel más alto, y como la que hace, por ejemplo, Francis Villatoro en su blog de Naucas, y otra divulgación que es algo más sencilla. Y bueno, ¿qué más? Sí, decir que hay veces que también cometeréis algún error ortográfico, por ejemplo. Yo enseguida, sin querer, metí un error en un vídeo y enseguida vi que tenía 100 visitas y yo ya no lo quería borrar, y lo borré y dije, 100 visitas, voy a perder en el contador esas 100 visitas, tal. Lo borré. Hoy en día yo eso no lo borraría, no por esas 100 visitas que tampoco es mucho, pero no lo borraría porque creo que todos cometemos errores y que se puede decir elegantemente en la descripción del vídeo y punto, y ya está. Y estos errores, en artículos periodísticos, en todas partes, los profesores también se equivocan, los comunicadores también. Yo incluso recuerdo un caso muy curioso en el que escribí un reportaje sobre una materia bariónica que se buscaba en el universo con los datos de Javalambre, el Observatorio Astronómico de Javalambre, y me acuerdo que entrevisté a un par de investigadores y resulta que en el propio artículo había una discrepancia científica entre ellos. Yo entrevisté a uno, interpreté la información de una manera, el otro le preguntó, oye, esto tal, y ahí había una discrepancia. O sea que estas cosas pasan. Sí, voy a ir pasando esto. Hay espectadores que son muy exigentes, esto yo os recomiendo que lo toméis como una oportunidad.
aunque bueno, a veces son incluso demasiado exigentes. Hay gente que te dice, mira, exactamente aquí en este minuto el entrevistado parece Gollum. Sí, eso me lo han dicho, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que siempre todo el feedback que os den sirve para aprender. Y insisto en que YouTube, como estás expuesto a ese escrutinio público tan agresivo que incluye tu imagen y tal, creo que se puede aprender mucho, porque la gente participa mucho. O sea, es una situación de engagement real la que se da en la difusión de la ciencia en YouTube. Bien, vale. Lo que sí que me doy cuenta también al hacer los vídeos, y que debéis tener en cuenta, es que todo absolutamente es un arte. Es decir, saber de imagen es un arte, saber de hacer el guión también es un arte, de sonido, saber estar delante de la cámara es un arte. No se puede abarcar todo, ¿de acuerdo? Entonces, no seáis muy exigentes y poco a poco pues iréis adquiriendo los conocimientos. Bien, sí, esto lo voy a pasar para aligerar un poco. Y creo que lo más difícil, lo que más cuesta, al menos en mi caso, es podar la información. Porque, claro, todo te parece importante y todo te parece relevante, y cuando quieres comunicar conceptos de la física, que además aquí hay un problema y es que hay un sesgo, porque yo tengo formación en esta disciplina y hay un sesgo. A lo mejor creo que el espectador sí que tiene ciertos conocimientos que en realidad no tiene. Pues eso, es saber podar la información y prescindir de información, y ya está. Y yo creo que con 3 ideas básicas en un solo vídeo es suficiente, y creo que más es saturar al espectador. Luego, sí, comentaros, es que os he puesto aquí esta captura del vídeo Traficantes de Karmas, porque me llamó mucho la atención que este fue el primer documental que hice. Estaba bastante verde también yo todavía. Aquí es que me enteré de que Luis Alfonso Gámez venía por Valencia, yo vivo allí, y bueno, y yo tenía una historia muy buena, que era la historia de mis amigos Fernando Cervera y Mariano Collantes. Fernando escribió un libro que se llama El arte de vender mierda. Es un libro que trata de una pseudoterapia que ellos se inventaron, basada en excrementos e imanes, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿y cómo se les fue aquello de las manos? La gente empezó a preguntarles, los invitaron a la Feria Esotérica de Madrid. Era una buena historia. Y es de un tema que llama mucho la atención, ¿no? Este tipo de temas polémicos, ya no hablo de la física, sino de cuestiones de pseudociencias y tal, siempre tienen una acogida muchísimo mayor en el público. Yo hice este vídeo porque quería hacerlo y porque también quería posicionarme. O sea, que quería que... No estoy centrada en temas de escepticismo y de pseudociencias, pero sí que consideraba importante posicionarme. Entonces, me llamó mucho la atención que cuando publiqué este vídeo tuvo una acogida brutal. De repente se dispararon un montón de visitas. O sea, a la gente pues le van este tipo de temas, les va el meneo, y incluso me aconsejaron que si lo podía hacer cómico, porque el tema da de sí, ¿no? para hacerlo cómico, pero bueno, yo decidí tratarlo de forma seria y creo que quedó muy bien. Y este vídeo dura casi media hora y de repente tenía un montón de visitas más que los anteriores. Entonces, bueno, bien, ahora sobre temática. Bueno, aquí simplemente decir que utilicéis los recursos que tenéis a vuestra disposición. Yo, por ejemplo, en uno de los programas hablaba de cerebros artificiales, de la posibilidad de transferir nuestras mentes a un ordenador o a un cerebro artificial, y bueno, pues invité a mi hermano, el hermano informático, a que hablara en el canal. Luego aquí también podéis ver a mi amigo Juan Miguel Aguilera, que es un escritor de ciencia ficción muy importante del país, y él también es diseñador y hace unos fondos muy chulos. Él es quien me hizo la nave espacial. Entonces, utilizar los recursos que tengáis a vuestro alrededor, que además siempre queda simpático, queda amistoso, y eso al espectador le gusta.
Aquí también me empiezo a fijar qué tipo de temáticas interesan más y me doy cuenta de que la ciencia aséptica, o sea, el contenido científico aséptico quizá no interesa tanto, quizá hay que darle un poquito de todo. Es decir, cuando empiezo a tratar temas que tienen contenido filosófico, parece que tienen más calado, o juegos mentales, ¿no? Con pues, el tema de la inteligencia artificial, ¿realmente es una inteligencia o es un juego de imitación? Este tipo de cosas llaman mucho la atención y estas cosas además se pueden rastrear en YouTube en un apartado que tiene de Analytics. Tú puedes fijarte cuando hay un pico, hay otro pico, y eso es que la gente está viendo el vídeo, no le interesa, ¡pap!, busca otro momento del vídeo y ahí ves que hay un pico de audiencia. Bien. A ver... Sí, bueno, simplemente decir que esto también lo empiezo yo a ver como una especie de desahogo personal. Entonces me doy cuenta de que conecto con el espectador cuando realmente estoy transmitiendo cosas que a mí me interesan. Por ejemplo, aquí, bueno, claro, es que estos temas interesan a mucha gente. El tema del posible contacto con extraterrestres, eso es un tema estrella, no, es un tema que ya está trillado, pero es un tema que interesa mucho y en parte porque es polémico, da mucho juego. Entonces yo ahí me enfoqué, traté de hacerlo un pelín distinto, me enfoqué en una posible comunicación, en cómo podría ser un lenguaje para poder entendernos con una civilización inteligente. Y bueno, pues eso, me conté pues mensajes que hemos enviado al espacio, incluso habían unos niños de instituto rusos que enviaban y iban liberando mensajes todos los años como una práctica en el instituto, mensajes a los cielos. Y bueno, y en este sentido traté el tema de Linkos, que es un lenguaje que se ha propuesto, que sería posible que la civilización lo registrase, y hablé de una serie de cuestiones. Este vídeo tuvo bastante éxito, bueno, tuvo mucho éxito en comparación con el resto, yo creo que por varios factores, no solo porque trataba del tema de extraterrestres, que es muy jugoso, sino que también porque metí, por ejemplo, un poquito de historia de la ciencia. También metí temas de inquietudes humanas, ¿no?, que siempre nos han preocupado, si habrá vida, cómo se comunicarán, etcétera, etcétera. Y luego metí un poquito de misterio, ¿no?, las emisiones que hemos capturado que tienen aparentemente un origen artificial. Y luego también, bueno, un poquito de lo que ya se ha hecho, hablé del mensaje de Arecibo, de cómo, vamos, de que no lo hubiesen descifrado unos científicos también que habitan la Tierra, es decir, se intentó dar para que lo descifrasen y no pudieron. Entonces, claro, es un mensaje muy chulo, explico lo que significa y trato de introducir una animación como hace Quantum Fracture, pero es muy costoso y ya decido que paso de animaciones. Y es un vídeo que tiene una duración bastante larga, pero que tiene éxito. Y luego otro tema que tenemos ahí es el de los superhéroes y superpoderes. Ese es un vídeo muy chulo con un invitado muy carismático. Él es de óptica, es Álvaro Pons. Pero el resultado de este vídeo es que en vez de fijarse la gente en la información, me empiezan a criticar que el hombre lleva el cuello mal puesto. Entonces, claro, reiteradamente. Entonces me doy cuenta y digo, pero vamos a ver, aquí la gente realmente se está quedando con la información científica o no sé, es que yo ni me había fijado en que llevaba el cuello mal puesto y me lo dijeron cientos de personas. Pues nada, eso, que tengáis cuidado con la imagen y que si entrevistáis a alguien, pues que salga bien y que esté guapo y que tenga el cuello bien puesto. Bien, luego... a ver, sí, ya simplemente eso, que si vais a grabar en exteriores, bueno, sabéis que en YouTube se juega mucho con cortes. Los cortes dan dinamismo, proporcionan ritmo a la pieza audiovisual, entonces hay personas que hacen muchos cortes y parece como que sean muy frenéticos, que hablan muy rápido y
y luego otras personas que parecen muy sosegados porque apenas meten ningún corte. Yo creo que un término medio es lo apropiado. Lo que quería comentaros aquí es que cuando vayáis a hacer vídeos en exteriores, que tengáis cuidado con los cortes porque la gente que está detrás va a salir saltando y danzando, ¿de acuerdo? Bien, y luego también si queréis introducir alguna cosa como esta bola que veis aquí, también es interesante porque al espectador le gusta que interactúes con objetos. De hecho, en este vídeo que fue sobre mapas de los cielos, de cómo se construyen los mapas de estrellas y los mapas de galaxias, muchas personas me preguntaron acerca de esta bola, a ver si la podían comprar. Entonces, ahí te das un poquito cuenta de qué cosas llaman la atención a los espectadores. También decir que podéis... yo he ido introduciendo innovaciones a lo largo del tiempo. Aquí hay un vídeo en el que me compré un gimbal, no sé si sabéis qué es. Es un objeto que sirve para basculizar la imagen. Yo me compré uno que lo comercializaba una empresa de drones. Y esto por un precio relativamente económico podéis rodar pues yendo por la calle y que os quede una imagen prácticamente perfecta. Si es que se puede rodar una película como la que os comentaba antes de Netflix. Bien, ¿qué más? Simplemente decir sobre mi experiencia, solo añadir ya más, que si vais a pedir dinero o similar en los vídeos, a mí la parte que más me cuesta, creo que aparte de cortar la información, es la de despedirme, porque tengo que pedir a los espectadores que me sigan en las redes, etcétera, etcétera. Me queda siempre muy macarrónico porque no me gusta pedir que me sigan, prefiero que cada uno haga lo que quiera. Pero por eso creo que si no sale natural, más vale no pedir nada al espectador, porque es que luego queda peor. Y si vais a pedir dinero para vuestros vídeos, tenéis que especificar exactamente para qué es. Yo, por ejemplo, sí que me abrí una página de Patreon para, si alguien quería colaborar, para las entrevistas específicamente. Si voy a entrevistar a alguien, pues para poder aportar un poquito para pagarme el billete de tren o lo que sea. Y luego, por supuesto, los thumbnails se llaman así. Hay algunos programas para hacerlos. Se supone que eso tienen que ser llamativos, atractivos. A mí recientemente, me ha enseñado un chico que conocí en el Festival de Ogmios, un chico que es el que lleva el canal de Glóbulo Azul. Es un canal sobre medicina que está muy bien y tiene muchos seguidores. Y él me recomendó una aplicación web que se llama canvas.com y allí pues podéis hacer de forma súper fácil todos estos thumbnails, ¿no? Con imágenes de mucha calidad. Es muy fácil poner los títulos y demás. Entonces aquí hay que jugar un poquito con el tema ese del clickbait para atraer a las audiencias. Esto es discutible. Hay quien piensa que tienes que poner un título súper atractivo y que luego a lo mejor el contenido no tiene tanto que ver con lo que estás anunciando. Yo no soy de esa opinión. Mis vídeos además son bastante serios. Hoy en día tiene mucha acogida el humor en divulgación científica. Hay monologuistas muy buenos, a mí me encanta, pero no es una fórmula que me funcione. Y como insisto, hay que ser natural para sentirte cómodo también, no solo para tener más seguidores. Pues creo que al final tienes que aplicar lo que te sea más cómodo. Bien. Esto es lo que os decía antes del croma. El croma es esa pantalla verde que se pone detrás para luego poder cambiarla por otra cosa, por ejemplo, por la nave espacial. Y yo en un momento determinado estaba un poco cansada de utilizar un croma que tenía ahí como muchas arrugas y era un rollo luego a la hora de editar los vídeos, y cogí y dije, pues me voy a pintar la pared de verde. Así que en verano cogí a mi mejor amigo y ahí estuvimos
y pintamos toda la pared. O sea, me hice un croma en la pared de casa y cada vez que voy a grabar un vídeo simplemente aparto los muebles y me grabo ahí y está bastante chulo. Bien, luego, ya esto, consejos prácticos para grabar el vídeo, para grabaros frente al vídeo. Bien, yo os recomiendo que antes de grabar digáis algún trabalenguas, uno que no os conozcáis, tipo este de aquí, lo repitáis un par de veces, ¿no? Esto os ayudará con los temas de la dicción, la dicción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este de aquí. Luego, también este es un ejercicio bastante curioso y divertido, y es coger un fragmento, un texto así pequeñito y leerlo pues como si fuera un chiste, luego como si fuera una historia de suspense, como un cuento para niños, o también leerlo de forma como si estuvieras muy furiosa. Este es un ejercicio pues más para artes escénicas y claro, como decimos que aquí juegan un papel tantas cosas, pues hay que tirar con lo que se puede, y este es un ejercicio que la verdad que está muy bien. Y también el de ponerse un lápiz entre los labios para, eso, de nuevo, para la dicción y para pronunciar mejor. Otro ejercicio muy bueno es encender la cámara y decir lo primero que te venga a la mente, es decir, contarle una historia a la cámara que luego, evidentemente o preferiblemente, no vais a incluir en el vídeo, pero bueno, está bien porque así rompes el hielo con la grabación, con la cámara. Luego, por supuesto, hay una serie de consejos que tienen más que ver con la psicología, etcétera, que hacia dónde mirar y todo esto. Yo, por ejemplo, siempre se me quejaban mucho porque se me iba la mirada hacia la izquierda o muchas veces la tiro hacia abajo y piensan que estoy leyendo y me lo dicen, se nota que bajas a leer el guión y demás, y es que yo funciono sin guiones ya. Al principio me hacía guión, pero ahora los vídeos los hago sin guión. Entonces, bueno, pues este tipo de consejos pueden funcionar. Yo no lo sé decir a ciencia cierta, pero os lo pongo aquí por si os puede resultar de utilidad. Sí que me han dicho de boquilla, que sentarse en el vídeo, si se trata de un vídeo más extenso, es mejor, porque si no parece que el espectador se canse. No sé, estas son cosas que me he ido apuntando. Y luego eso, pues mantener la cabeza alta o la cabeza baja, si es más de tipo, o sea, queremos tener una imagen más humilde, etcétera, etcétera. Y esta fórmula sí que os la pongo porque es algo que os puede servir en general para cualquier pieza de divulgación, para un reportaje, para un artículo, lo que sea. Yo creo que esta fórmula funciona muy bien, que es al inicio del audiovisual o de lo que sea, debe siempre enganchar. El cuerpo de la pieza de divulgación debe interesar y el desenlace siempre debe emocionar un poquito. Y luego el cierre, invitar a la participación en el caso de YouTube y de estos nuevos medios en los que se produce esa situación de engagement, de compromiso social entre el público y el divulgador. Y luego se puede buscar un hilo conductor que esté presente a lo largo de todo el vídeo y que incluya, pues, a ser posible, algunos giros argumentales. A ver, esto es la teoría. Después yo me pongo a editar los vídeos y no me da tiempo de introducir tantas cosas o de pensar las cosas tanto, porque la vida moderna no me lo permite. Pero bueno, yo lo dejo ahí por si a alguien le interesa utilizarlo. Y luego, por supuesto, pues siempre estar abiertos a utilizar anécdotas, bromas, metáforas. La metáfora en ciencia funciona muy bien. Plantear alguna pregunta para generar un poquito de misterio, interaccionar con el público, como hablaba, y bueno, y quizá también algunas pausas para intrigar, es decir, que no sea a lo mejor la comunicación totalmente monótona. Yo en esto, por ejemplo, no lo tengo muy trabajado, pero algunos compañeros sí, así que os lo transmito a vosotros. Y bueno, y luego, claro, la clave del éxito de los vídeos, pues no se sabe cuál es. Es decir, ya os digo, si tratáis temas polémicos,
suelen funcionar muy bien. Sin embargo, luego, por ejemplo, todos estos canales conocidos, como el que decía de José Luis Crespo o el canal de C de Ciencia, Datum Blog, todos estos, en entrevistas que les han hecho, siempre manifiestan que ellos no saben cuál ha sido la clave del éxito, pero se dan cuenta de que a partir de cierto momento hay un vídeo que sin ninguna razón aparente, de repente, ¡pap!, hace clic y empieza a tener visitas de forma masiva. Y a partir de ahí, como es natural, el resto de vídeos empiezan a recibir más visitas y más visitas. Entonces se produce una especie de fenómeno como el cisne negro, ¿no? La teoría esta del cisne negro. O sea, de repente, aparentemente no se sabe por qué, ¡pap!, salta y a partir de ahí tienen un público mucho más amplio. Lo que sí puedo deciros es que es importante la perseverancia. En eso todos coinciden, ser perseverante con la publicación de los vídeos. Eso el algoritmo lo premia. Y también en YouTube introducir metadatos, es decir, que el título del vídeo haga alusión directa al contenido, porque eso es lo que va a coger el algoritmo y va a basarse en esos conceptos para posicionar a los vídeos, porque YouTube realmente no está viendo tu vídeo, sin embargo sí que está cogiendo toda esta información para darte un lugar u otro. Bien, esto simplemente como curiosidad, deciros que me sorprendió encontrar que en mi canal tenía unas estadísticas de paridad, y es un canal de ciencias duras. Normalmente los canales de física están presentados por chicos. Luego sí que hay canales de YouTube muy buenos de temas de ciencia, pero son ciencias pues tipo biomedicina, salud, que están presentados por chicas, que tienen estadísticas también más pares. Y bueno, pues en mi canal hay algún factor, quizá nos da pistas que yo sea mujer y que lo presente, pero sí que tengo una estadística de paridad bastante buena y bastante sorprendente. El resto de canales de chicos, según ellos mismos han declarado en Twitter, la relación que tienen de porcentaje es de 90% hombres en la audiencia y un 10% mujeres. Entonces, algo está pasando ahí. Y nada, y luego pues finalmente también recomendaros algunos canales más, aparte de estos que he mencionado, que ya los conoceréis todos. Pues bueno, hay canales muy chulos, no sé si conocéis el de Ciencia de Sofá. Él en realidad es ingeniero, pero sabe mucho de física, Jordi Pereira. Él hace muchos temas de meteoritos y explora cosas así. Él también tenía el blog llamado Ciencia de Sofá y lo tiene actualmente. Y bueno, ese es un canal que os recomiendo mucho. Ahora recientemente también se ha hecho muy famoso el canal de .csv, que es un canal sobre inteligencia artificial. Acaba de crecer enormemente en los últimos meses y está muy cuidado y muy bien. El que os decía antes de medicina, Glóbulo Azul, muy chulo. En ese caso, él no sale delante de la cámara, porque le da un poquito de cosa ponerse frente a la cámara. Ahora ya parece que empieza a hacerlo, y es un canal que funciona sobre todo con imágenes, un poquito de animación y tal, colores muy llamativos, y es un canal que tiene también muchos seguidores, 150.000 o una cosa así. Luego, un canal que trata temas de ingeniería es el de Oliver Navani, que es un canal muy chulo, lo recomiendo. No lo conoce mucha gente, a lo mejor dentro de los divulgadores científicos, de los youtubers, pero está muy bien. Y luego pues otros, y ya en inglés, por supuesto, hay uno y de temas de temática espacial, el de Vintage Space, está muy bien, está muy bien. Si veis divulgación en inglés, lo recomiendo. Y nada, este es mi canal por si lo queréis visitar. Y yo creo que estaría bien que, no sé si os apetece preguntarme algo para que sea un poco más, no sé, más de engagement con vosotros. Si tenéis alguna duda, una recomendación, no sé, lo que os apetezca, pues lo comentamos ahora. Así que os invito a participar.
¿Me he pasado del tiempo? Vale. Gracias. Ya se han cambiado las pilas. Bueno, hola. En primer lugar, pues te felicito por la presentación, me ha gustado mucho. Y bueno, te quería decir una cosa. Nosotros tenemos un canal de YouTube de innovación docente que hice ya hace algunos años. Y bueno, cuelgo los vídeos que hacen los alumnos y todo eso. Y bueno, la verdad es que no le dedico mucho tiempo. Pero tú has hablado de la difusión. A mí me gustaría que tuviera más difusión y que sobre todo que participaran más alumnos y que esto puede empezar a cobrar vida. Porque es algo que empecé hace un tiempo, pero efectivamente yo no le dedico tiempo, pero podría dedicarle tiempo a la cantera de alumnos que salga de aquí de la facultad. Entonces, ¿algún consejo para que eso cobre un poco más de vida? Porque no sé cómo hacerlo, porque en realidad yo no me dedico a esto ni tengo herramientas ni estrategias para hacerlo. Esa es por una parte. Por otra parte, yo he colaborado en un programa de radio que se llama Ciencia Clandestina, de Radio de la Universidad de Sevilla, y pues es difícil que la gente te lo escuche. Y creo que muchos de los programas que hemos hecho pues han sido muy interesantes. No solo lo que he participado yo, que tampoco es que haya participado en muchos, pero sí es verdad que asesoro de quién puede ir y hay gente que sabe de distintas cosas y sin embargo lo mismo, es difícil que la gente te escuche, salvo los que hacemos el programa y la gente y nuestros amigos, y también pues lo mismo, algún consejo para que eso cobre vida, para que eso... Es que yo creo que la parte de difusión es que es la más complicada de todas. De hecho, por ejemplo, ahora para la difusión de estas charlas me he dado cuenta que habéis hecho una campaña muy buena en las redes sociales, pero claro, es que nunca se sabe, es que no hay una fórmula ideal para eso. Desde luego, como decía yo antes, la perseverancia sí que hace que tengas siempre un pozo de seguidores que va siempre incrementando. Entonces, el programa de radio que tenéis, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleváis emitiéndolo? Un año, nada. Un proyecto de un año y no lo conseguido. No, pero es que fíjate, o sea, hay podcasts muy buenos. A nosotros el del Café Cuántico nos costó. Nosotros al final teníamos bastantes oyentes, pero lo hicimos durante 4 años. O sea, nos costó mucho conseguir todos esos oyentes residuales. Entonces, yo no sé cuál es la fórmula del éxito, pero sé que si publicas con regularidad, tu público siempre va a saber cuando, o sea, que en cierto momento va a tener el producto ahí y te va a seguir. Y luego, pues eso, ir ganándote el público poco a poco. O sea, no tengo duda de que el producto sea muy bueno. Es que el producto no creo que sea el tema, el kit de la cuestión, sino que es otro.
Luego están también de podcast los de Radio Skylab, son muy buenos, tienen muchos seguidores, los de Coffee Break, que también he colaborado recientemente, pero llevan mucho tiempo. Coffee Break, por ejemplo, es que religiosamente todas las semanas publican un podcast que dura más de 2 horas, es que está todas las semanas. Entonces, no sé cuál es la clave del éxito. Sobre el canal de YouTube que tenéis, sí que puedo decir una cosa. Esto es algo que he aprendido en la literatura académica, no ya aplicado solo a YouTube, sino a Twitter y en general a redes sociales, y es que los perfiles institucionales tienen mucho menos calado que los perfiles personales. La gente sigue al divulgador o divulgadora, no sigue tanto, quitando casos específicos como la NASA, la ESA, por ejemplo. Ahí sí que hay un público. Pero los perfiles institucionales no tanto. Esto no significa que tengan que desaparecer, pero sí que es verdad que se orientan muchos esfuerzos económicos, se piden ayudas para que estas acciones tengan más calado y no tienen tanto. Mi consejo es que si tenéis el canal, si lo llevas tú, que siempre aparezcas tú en los vídeos, que sí, que los hagan los alumnos, pero que haya un elemento común, una persona que siempre sea la misma, que dé continuidad y que sea quien conecta con el espectador y quien lo lleva siempre de la mano al mundo del conocimiento. Sí, que necesitan una cara visible para que eso funcione. Sí, y que sea la misma. Mejor que yo, a lo mejor hay otras caras aquí más que tengan más enganche, pero sí es cierto que a lo mejor eso de tener algo institucional pues echa un poco para atrás a los sí, seguidores. Pero es que claro, los nuevos medios, los nuevos modelos de sociedad es que requieren nuevos medios y esto está funcionando así. O sea, está demostrado que se siguen más, que hay más intercambio de opinión con perfiles personales que con perfiles institucionales. Desde luego, para eso estamos. Me vas a permitir que discrepe, porque yo particularmente, que soy ajeno a este mundo, pues hace un año pues tuve que dedicarme, por circunstancias, por, no sé, por una línea de investigación que estaba llevando yo, pues llegar al mundo de la física ahora. Entonces me fui a YouTube y es un mundo lo que hay ahí. Y son los institucionales. Yo aquí de la Universidad de Sevilla, yo he visto solamente uno que ha sido el de vacío cuántico de hace poco tiempo, porque está el Instituto de Física Fundamental, que tiene los premios Nobel y te sueltan unas conferencias que son para morirse, ¿no? O el canal Ciencia que tiene el BVA. A mí estas cosas no me llegan, porque yo todos los días me veo uno. Me veo una conferencia de 1 hora normalmente. Y a mí estos... Si me viene alguno de 10 minutos, no me dicen nada, por así decirlo, porque que te hable un premio Nobel, un físico, durante 1 hora sobre un tema y te lo explique, para mí me llena. O sea, que sí. A mí lo otro no me llena. En cambio, eso es que no lo veo. Yo lo pincho, vamos, que va a ver qué es lo que ha venido hoy. Viene el Instituto de Física Fundamental, ha puesto una conferencia nueva, o el BVA a poner la Semana de la Física, o lo que sea, y no me llega lo demás. O sea, que a mí no me llega. Yo siento discrepar. Pero es así. No. Tu perfil es otro que el que ella está buscando. Sí. Claro, es que... Si quieres llenarlo a la magna, tiene que llegar a la gente joven, a la gente con un perfil de youtuber, y es verdad que puede ser. Es que claro, hablamos del público de la ciencia, pero en realidad son los públicos de la ciencia, públicos muy diversos. Luego, lo que comentaba usted de la charla del vacío cuántico, igual es una que dio el autor de Cuentos Cuánticos, ¿es posible? Sí. Claro, pero es que hay muchísimas personas que siguen el perfil personal de Enrique, de este divulgador específico. Entonces, Sí. es que es... Claro, es que... Ya, de todas formas, hablamos también a nivel estadístico, ¿no? A nivel general, que es lo que suscita, o lo que tiene más calado. Hola, Elena. Hola. Enhorabuena
Gracias. Me he visto aquí por sorpresa que me ha invitado la profesora Gloria. No sabía que venía. Y si, vamos, si yo lo hubiera sabido, yo soy profesor de instituto, soy biólogo, no soy físico. Se tuviese llenado, vamos, si yo lo hubiera sabido, vamos, que seguro que hubiera estado lleno esto hoy, porque lo que has dicho es súper interesante. Es que es lo que nos hacía falta a nosotros. Has dicho muchísimas cosas que yo no sabía y que son herramientas muy útiles. Las he apuntado todas las que he podido, me voy a meter en tu canal. Y es magnífico y te felicito, y esto debería estar lleno, y además no aquí, sino en un sitio con 1000 personas. Sí, porque hubiese venido muchísima gente, porque es que hay muchos profesores de cultura científica en los institutos que se dan en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato, que son los niños que luego van a la universidad y, por ejemplo, tengo algunos que van a venir que quieren estudiar física, ¿no? O química o medicina, y son los que les interesa. Bueno, yo te voy a plantear el problema que tenemos en los institutos, que te podrás imaginar cuál es con la ciencia. El laboratorio donde yo estoy, que es el instituto donde yo estudié, tiene exactamente el mismo laboratorio que hace 35 años. Está podrido. El de física química exactamente igual. Yo voy a la Feria de la Ciencia, y Gloria también va, me permite que lo diga, y yo la forma que tengo más atractiva de enganchar a los alumnos no es largándole el rollo que viene en el libro, sino que hacemos un proyecto o muchos experimentos, y en la parte teórica la reduzco bastante. ¿Qué pasa? Que eso cuesta dinero. En el momento que pides un poco de dinero, ya está el problema encima. Yo todos los años me voy con una cuenta negativa, vamos, con un saldo negativo de 400 o 500 euros que me cuesta a mí hacer los experimentos. Esto me pasa cada año. Espero que este año me pase menos, pero es que esto es como te lo estoy diciendo, vamos. Yo tengo que comprar material y luego me lo van pagando. Aquí tengo Amazon lleno de pedidos que hoy me han llegado 3 o 4, imanes de neodimio, etcétera. En fin, que ese es un problema de los que tenemos los que intentamos divulgar la ciencia, que este país es el penúltimo de Europa que invierte en ciencia, por lo menos en los centros públicos. Bueno, si tienes dinero no tienes problema, eso está clarísimo. Entonces, mientras que siga existiendo ese problema, pues claro, si es que es casi imposible. Es casi imposible, es como, no sé, como si en el fútbol intenta luchar contra el Real Madrid porque no puede. No dan dinero para la ciencia. La mayoría de los alumnos, bueno, estoy hablando ya de los problemas bilingües, plurilingües, etcétera, eso está pensado para que se vayan al extranjero a trabajar y a hacer la tesis. Yo me comunico todos los días, ¿no? Pero vamos, habitualmente con alumnos que están en Inglaterra haciendo la tesis, en Alemania, y están allí algunos de profesores de física precisamente, o están haciendo la tesis en genética, porque se tienen que ir del país. Y mientras que ese problema, perdona que me haya metido un poco en un tema que tiene que ver con la política, no se solucione, pues es que es imposible llevar a la práctica, por lo menos a mi nivel, lo que yo quiero hacer. Como no sea que coja una persona y haga lo que yo hago todos los años hasta que me canse, claro, que es lo que ocurre, que ya me cansaré y diré, pues mira, es que yo, pues, a lo mejor prefiero comprarle a mi hijo esto que gastarme aquí este dinero. Bueno, y perdona que te haya alargado el rollo, pero... No, para nada. O sea, suscribo tus palabras. Es que, claro, esto ya escapa de mi dominio. Yo estoy involucrada en la iniciativa, como os comentaba al principio, la de Ciencia en el Parlamento. Es una iniciativa que en realidad lo que busca es divulgar ciencia a los políticos y poner la información científica a disposición de los políticos. Pero no es una iniciativa que
que sirva para pedir dinero o pedir que se invierta más en ciencia. O sea, es que me gustaría mucho, nos gustaría mucho a todos. Entonces, esta otra problemática, sí, yo también la percibo, también tengo la sensación de que se me empuja a salir fuera del país, porque también estoy siguiendo la carrera académica con mi investigación y es que lamentablemente no sé qué decir. O sea, es un problema que estamos sufriendo todos y bueno, no sé, o sea, por hacer un paralelismo, es como, por suerte yo decía que con economía de medios puedo coger y subir unos vídeos relativamente decentes al canal de YouTube, porque no me gusta a lo mejor la información que me está ofreciendo la televisión, y esto se ha producido y sí, hay mucha morralla, pero también hay mucho contenido de calidad. En mi caso, además, intento hacer ese nexo de unión entre una comunicación informal y cercana y el discurso riguroso científico del investigador. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar en este sentido. Por hacer una comparación, pero yo no sé si tengo las herramientas o las tenemos para más que salir a las calles, manifestarse. Es que no sé cuál es la solución para que haya más inversión en ciencia. ¿Alguna otra cuestión? Vale, gracias. Lo primero, enhorabuena también como el resto de compañeros. Gracias. Al igual que el compañero, yo no soy físico, de hecho soy maestro de primaria, pero la idea de un canal de YouTube me está llamando la atención últimamente, sobre todo porque gracias a vosotros mis clases son mucho más atractivas de lo que ya eran. Por ejemplo, tus clases de tus mismos vídeos, el de cuánta hamburguesa se tiene que comer Flash, si bien en primaria no damos física, son temas que sí les interesan. Entonces, si desde primaria queremos que en secundaria y luego aquí en universidad la gente esté atractiva, más receptiva para aprender física, yo creo que tenemos que empezar por las bases, y vosotros la verdad es que nos lo estáis poniendo muy fácil en ese aspecto. Respecto a canales y demás, tu formato de entrevista, ¿te encuentras con mucha renuencia a la hora de que te acepten una entrevista o te suelen dar facilidades? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, es que yo ahí juego a dos bandas, porque yo por un lado tengo mi perfil periodístico y por el otro tengo el perfil académico. Entonces tengo ahí un juego de estrategia con los emails y voy consiguiendo entrevistas como puedo, o tirando de contactos del mundo académico o del mundo periodístico. Y bueno, con la suerte de que he podido entrevistar a gente muy buena como Brian Greene, Sean Carroll, también lo he entrevistado, a Alan Sokal, lo entrevisté. Y bueno, digamos que juego esas dos cartas. Luego lo que comentas, a lo mejor como material para los alumnos, si no podéis comprar material, pues sí que les podéis poner algún vídeo, a lo mejor para aclarar algún concepto. Yo, por ejemplo, ya no incluyo ninguna fórmula ni nada así muy complejo, pero lo que tú comentabas acerca de los conceptos, sí que a lo mejor conceptualmente sí que se puede encontrar, despertar la llama del asombro que decía Carl Sagan. Y básicamente eso. No sé qué más iba a decir, se me ha ido ya el hilo. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo una referencia a esto último que has dicho de periodismo científico, es decir, científicos que hacen periodismo o periodismo que hacen ciencia. Todos aquí creo que hemos sufrido algún ataque de algún periodista que ha venido a entrevistarnos y con toda su buena intención ha hecho luego un titular que no tenía nada que ver con la invitación, por ejemplo. Bueno, casi cualquiera de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque son periodistas que no entienden de ciencia. Sin embargo, el periodismo es una carrera, es decir, se necesita una formación. Yo he visto que tú has comentado que hiciste un máster de no sé, periodismo científico. Sí, ¿vale? Periodismo científico. ¿Qué es mejor, si se puede categorizar así? ¿Un científico que esté bien dotado periodísticamente o viceversa?
Lo mejor es un buen profesional. O de una cosa, o del periodismo, o de la ciencia. Es decir, lo mejor es saber hacerlo bien. Yo en el máster que hice, la mitad veníamos de ciencias y la mitad de periodismo. Y el que era bueno, era bueno. El que sabía sintetizar la información, pues lo sabía hacer. Está claro que los titulares siempre van a tratar de atrapar al lector o al espectador. Pero es que eso es así, es que son las técnicas que se utilizan para tener más clics. Entonces ahí hay todo un debate, ¿no? Es como lo que yo decía del clickbait de los títulos de los vídeos o de las imágenes y tal. Yo creo que lo ideal es algo intermedio. De todas formas, claro, es que nosotros, o sea, los científicos, quizá pecaríamos un poco de intrusismo si fuésemos a decirles a los periodistas cómo hacer su trabajo. Eso también es así, son personas que llevan tiempo trabajando en el ámbito de la comunicación, que tienen sus técnicas, tienen sus normas, sus reglas, que a lo mejor nosotros no conocemos porque, claro, en física lo tenemos todo bien definido, más o menos bien definido, y ahí no hay unas reglas fijas, o sea, son unas reglas que parecen arbitrarias, pero que ellos las utilizan. Entonces yo no lo sé. Lo ideal es ser un buen profesional. Yo he conocido periodistas científicos que sabían una barbaridad sobre ciencia, o sea, sobre los contenidos científicos. No sé. Es que parece que sea el eterno debate, ¿no? Esa falta de entendimiento entre el científico y el periodista. Y el ejemplo que yo he puesto, por ejemplo, es que encontré esa discrepancia incluso entre los mismos científicos. Si alguien quiere aportar algo a la discusión. Muchísimas gracias. Elena, mira, yo al participar en la Feria de la Ciencia, que bueno, te informo que son los días 16, 17 y 18 de mayo, por si tienes tiempo. me imagino que te tendrá que ir a Valencia. Sí. Pues allí hay muchos medios de comunicación, porque, bueno, no es porque sea aquí en Sevilla el que la organiza, el organizador, se llama José Chu, el apellido no me acuerdo, se vino de la Feria de la Ciencia de Madrid y la tuvo que quitar porque no tenía participación. Y ahora mismo la que hay aquí en Sevilla es, según él, que no es de Sevilla, vamos, que yo no lo digo, es la más importante de España. Uh-huh. Acuden más de 120 centros de secundaria y muchos de primaria. Acude la Universidad de Sevilla, el CSIC también acude. Uh-huh. Y a mí me han hecho alguna entrevista, vamos, yo soy profesor de instituto, no soy ninguna eminencia, pero bueno, cuando yo he visto luego la entrevista en el diario correspondiente, pues es que unos disparates impresionantes. Es que, pues, no sé, pues te puedo poner, por ejemplo, que estábamos un año trabajando con colmenas de abejorros y puso en el artículo que habíamos montado un hospital de insectos. Vamos, yo cuando lo vi yo no sabía dónde esconderme y vino el inspector de educación con el artículo, pues ese año, bueno, se nos dio bien la Feria de Ciencias. Y me digo, enhorabuena que habéis montado un hospital de insectos. Le digo, pero ¿usted se cree que un hospital de insectos vamos a montar nosotros? Yo creo que, con todos mis respetos, porque veo mucho, bueno, por ejemplo, yo soy biólogo, a mí esto un físico no llama tanto la atención, pero lo mismo que el sodio en física y en química es N mayúscula, A minúscula, pues la nomenclatura científica para los nombres científicos tiene unas reglas que hay que cumplir y no la que le da la gana al periodista, que lo pone siempre mal, que pone las letras unas mayúsculas, otras minúsculas, eso lo ve un informe oficial y eso es un disparate. Con todo mi respeto pienso que el periodista científico tiene que ser un científico. Habrá algunos que son muy buenos, por ejemplo, me parece que el jefe de redacción de ABC, este hombre no era científico y recientemente ha estudiado medicina, yo lo he visto en televisión varias veces,
y tiene ya una formación científica, habla mucho precisamente de astronomía, pero yo creo, vamos, mi opinión es que el periodista científico tiene que ser una persona que haya estudiado una formación, que tenga una formación universitaria de ciencia, que sí, que yo sé que pues hay el que discrepe, yo lo respeto, pero es que, hombre, yo estoy harto de leer disparates, pero disparates bastante gordos. Ahí lo único que se me ocurre, que tampoco sabría yo decir si es legítimo o no, es que si vienen a entrevistaros para algún medio, decir que por favor antes de la publicación os pasen la entrevista o el artículo y hacer una revisión. Esto hay periodistas que no se lo toman bien porque ahí se está rompiendo un poquito la confianza en el trabajo profesional del periodista, pero tenéis el derecho de hacerlo. Que os la devuelvan, esto lo hace mucha gente. Le dais un repasito y pelota de ping-pong va de vuelta. Eso es una potencial solución. Yo, evidentemente, para mí también es preferible que la persona sepa de ciencia, pero bueno, que si no sabe, también se puede hacer buen periodismo científico. Bueno, pues si no hay más cuestiones, pues agradecerte de nuevo tu estancia aquí y que... A vosotros. Y que sigas teniendo mucho éxito. Muy bien, gracias. Voy a todos los días, ahora que ha salido nuevo,